Buenas tardes, qué gusto enorme saludarles hasta ahora. Como en la mañana lo dijimos en el noticiero, está con nosotros ya la señora vicepresidenta de la República del Ecuador. Con ella conversaremos. Ha estado durante toda la mañana y tarde aquí María Alejandra, le voy a decir y confianza porque la siento una amiga, pero en todo caso con ella conversaremos de varios aspectos nacionales. Gracias a toda la gran cadena que hay de radios de nuestros queridos colegas a nivel de todo el país, de América Latina y del mundo. Nos están viendo también vía Facebook, vía todas las redes sociales en esta tarde. María, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué tal el recorrido en Manabí en las primeras horas de hoy? Primero, gracias por gracias por la invitación, un saludo cordial a la gente linda de Manabí. Siempre un gusto volver. Hemos estado muchas veces y seguiremos estando en la provincia de Manabí, en los distintos cantones, hoy con una agenda importante, con buenas nuevas para este 2018 que a propósito tengo la oportunidad a partir de los micrófonos de este importante medio anunciar, pues no solo buenas nuevas, sino también desear las mejores novedades, los mejores deseos para esta linda gente, ¿no? Un abrazo del compañero presidente Lenín Moreno, él tenía que estar aquí, pero bueno, como es de conocimiento público, pues tuvo un pequeño percance doméstico en su mano y obviamente le han mandado reposo, pero aquí estamos, aquí está su equipo de trabajo, aquí está no solo la vicepresidenta encargada, sino en conjunto con muchos compañeros del gabinete, ministros y ministras que han estado aquí en las diferentes actividades. Estuvimos en la mañana en Puerto Viejo, en una importante inauguración, no solo de una feria de emprendimiento, en donde hemos podido ver y constatar cómo la realidad de muchos soñadores manabitas se cristaliza, ¿no? Cómo ha crecido el emprendimiento, el apoyo a través de Impulso Joven, uno de los programas también emblemáticos del gobierno de todos, y sobre todo a través de la banca pública, ese crédito productivo, ya sin barreras, sin obstáculos, con todas las facilidades que tiene una banca pública que está al servicio del desarrollo, como es obviamente el Ban Ecuador, el Banco del Pueblo. Más de 545 millones de dólares entregados en estos 7 primeros meses, sin lugar a dudas, constituyen una muestra clara de por dónde está caminando el Ecuador, por dónde está caminando el país. Más de 245 millones orientados a los esfuerzos de la gran minga nacional agropecuaria. Entonces no solo estamos hablando de crédito productivo, sino de entender a ese latifundio improductivo con la necesidad de redistribuirlo para quien la trabaja, en justos términos, como corresponde a las organizaciones campesinas, a las asociaciones de productores, de pequeños productores, pero acompañados, como mencionaba, de crédito productivo, de asistencia técnica. En estos pocos meses de gestión gubernamental se han capacitado más de 150.000 pequeños campesinos, agricultores. Esa es una muestra clara de cuáles son las prioridades también del gobierno nacional. Hemos estado en esta feria anunciando obviamente estas importantes acciones que hemos emprendido en estos 7 meses, pero también entregando títulos de propiedad. Hay una meta de más de 300.000 títulos de propiedad entregados a nuestros agricultores, a nuestros campesinos a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería en el marco de la gran minga nacional agropecuaria. Hoy hemos entregado alrededor de 500. Entonces estamos hablando de que las acciones se concretan y que desde el 24 de mayo esto dejó de ser una promesa de campaña para obviamente traducirse en una realidad. Quería preguntarle algo antes de continuar, porque creo que la información que están esperando algunos colegas a nivel nacional. Hace, entiendo, más de una hora atrás nos enteramos de una noticia que tiene relación con la terna que ha presentado el señor presidente Lenín Moreno a la Asamblea Nacional. Usted está encabezando esa terna. Se supone, debo entender como medio de comunicación, como periodista también, que quien encabeza la lista pues tendrá el respaldo de los señores asambleístas. En todo caso, usted sería la vicepresidenta en ejercicio de funciones elegida por el señor presidente y por la Asamblea ratificada a nivel nacional. Así lo entiendo. Eso será obviamente una decisión de la Asamblea Nacional. Evidentemente es una decisión también del compañero presidente Lenín Moreno. Ha enviado la terna, yo me honro con su confianza, al igual que el formar parte de una terna que la componemos no solo 3 compañeras mujeres de este proceso, militantes que hemos venido más de una década en este proceso, actuando, construyendo el país en conjunto con la gente.
yo creo que es importante, obviamente agradezco esa reiteración de la confianza, de el valorar quizás las capacidades, las condiciones personales, políticas, etcétera, que uno puede tener. Yo agradezco eso y como siempre hemos dicho, y no por pecar de modesta ni mucho menos, pero nosotros siempre estaremos en donde le seamos más útiles al proceso. He asumido yo estos 3 primeros meses, estos 3 meses de encargo de la vicepresidencia de la República por parte del presidente Lenín Moreno con un encargo puntual, asignándome la responsabilidad de la coordinación interinstitucional con las otras funciones del Estado para impulsar y supervisar el proceso de consulta popular, que es ese resultado fundamental del gran diálogo nacional que ha emprendido el gobierno nacional y que se va fortaleciendo día a día con absolutamente todos los sectores, con los gobiernos autónomos descentralizados, con los campesinos, las mujeres, estudiantes, trabajadores, empresarios, por supuesto que sí, es decir, el reencuentro entre los ecuatorianos que entendemos al desarrollo como una acción conjunta desde lo público y desde lo privado, pensando siempre en los grandes objetivos nacionales. Desde Manaví hoy en la ese es el objetivo. ¿Cuál es la percepción que tiene del tema de la consulta? Bueno, no solo de ahora, recordemos que nosotros estamos permanentemente en Manaví como ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda, atendiendo estas importantes realidades de un compromiso del Estado ecuatoriano para atender a los hermanos manavitas damnificados por el terremoto, que todavía quedan algunas familias pendientes de atender y esas siempre serán nuestra prioridad. Desde mayo, desde el 25 de mayo de este año hasta hasta diciembre, pues que cerraron el reporte, hemos entregado más de 11.300 incentivos de vivienda. En la inmensa mayoría de los casos, vivienda nueva en terreno propio para atender a los damnificados del terremoto. Pero por supuesto que hemos impulsado nuevas urbanizaciones. Yo no me gusta llamarles reasentamientos porque son urbanizaciones con todos los servicios como la gente merece. En el marco de un hábitat digno, seguro, saludable, con una vivienda digna como un componente central. La próxima semana volveremos a Manaví para hacer la entrega ya oficial del reasentamiento de la urbanización de Nuevo Jaramijó con 112 familias. Pronto estaremos también en la provincia hermana de Manaví entregando la nueva urbanización en Quinindé. Es decir, hay un compromiso del gobierno nacional que responde a un compromiso del Estado ecuatoriano de seguir a paso firme con el proceso de reconstrucción, con todo el apoyo desde el gobierno nacional, articulando con los gobiernos autónomos descentralizados, luego de esta gran feria de emprendimiento, pero que también implicó una reunión, una concentración con las distintas organizaciones campesinas, organizaciones de todo tipo y cooperativas, sobre todo de la economía popular y solidaria, a la que se entregó, como indicaba, los títulos de propiedad. Entregamos varios kits agropecuarios que están enmarcados en esta gran minga nacional agropecuaria que obviamente lidera el Ministerio de Agricultura y Ganadería, pero también informando algunos elementos centrales de lo que fue ayer también un importante anuncio al país, como es el Plan Nacional del Empleo. Le quería preguntar sobre eso. ¿Qué misión objetiva tiene eso a nivel de Bueno, entre otras cosas, apuntar a generar mecanismos que permitan vincular a la población económicamente activa en el sector de los jóvenes de 18 a 26 años para incursionar en el trabajo, en el empleo, que para nosotros, para el gobierno de todos, es una prioridad. Bueno, y eso fue este un plan nacional del presidente actual, Lenín Moreno. Efectivamente. De acomodar a los jóvenes con un empleo, con un plan nacional, el Plan Nacional de Empleo, que apunta fundamentalmente a los jóvenes, no solo fue una promesa de campaña, sino es una necesidad imperiosa. Más de 188.000 jóvenes hasta los 26 años, de 18 a 26 años, están en el desempleo. La idea es en estos 4 años anualmente incorporar a través de estos mecanismos a más de 23.000 jóvenes, pero también entendiendo en esta lógica del desarrollo que tiene que ser comprendido de una manera integral y de corresponsabilidad tanto del sector público como en el sector privado. Somos unos convencidos de que quien quiere trabajar y puede trabajar, debe trabajar. Quien quiere emprender y puede emprender,
desde el Estado se deben generar mecanismos para fomentar esos emprendimientos. De manera que este programa más o menos abarca alrededor de 180 millones de dólares, de los cuales el 50% será asumido por el Estado ecuatoriano. No solo con el pago del 50% de una remuneración mensual unificada, sino también del aporte patronal. Entonces, es un incentivo importantísimo al sector privado, sobre todo al sector productivo, en el ámbito del turismo, de agricultura, de ganadería. Se ha trabajado y se ha socializado con importantes sectores, obviamente de estas actividades productivas, y por supuesto que lo respaldan. Y los jóvenes, sobre todo los estudiantes universitarios que tienen que desarrollar sus pasantías preprofesionales, sus prácticas preprofesionales, sin dudas ven con muy buenos ojos. Estamos hablando de nuevas modalidades también de contratación, que nuevas modalidades contractuales que bajo ningún punto de vista implican renunciar a la garantía de los derechos de los trabajadores, todo lo contrario, blindarlos, pero también entendiendo que hay una serie de actividades, sobre todo en el área productiva, como en el sector florícola, de ganadero, turismo, etcétera, que evidentemente tienen, por la lógica mismo de dicha actividad, necesariamente deben de contar con nuevos mecanismos que permitan vincular a la fuerza laboral, digamos, a trabajadores y trabajadoras, garantizando sus derechos, pero en condiciones que permitan hacerlo. Correcto. Yo creo que es un marco importante. Mi primer empleo, por supuesto que nuevas modalidades de contratación y obviamente el empleo juvenil, que son las aristas centrales de este Plan Nacional de Empleo, pero que es importante, no es un disparo al aire, es decir, todo esto se enmarca en una adecuada e integral agenda de reactivación económica y productiva, que incluso muchos de los contenidos y de los elementos centrales constan ya en esta ley con carácter económico urgente que pretende este importante objetivo, abarcando a todos los sectores, pero por supuesto con principal énfasis a los sectores de la economía popular y solidaria, cómo darles ese empuje, ese respaldo desde el gobierno nacional, con incentivos tributarios que también al sector productivo y al sector económico motiven obviamente a ser beneficiarios de esta política pública. Es importante destacar, ayer estaba viendo algo que quería manifestarle que Manaví lo recibió con mucha alegría. Algo se refería al tema de un proyecto turístico que también emprende el gobierno, de cielos abiertos, me parece que es el término correcto, si no estoy equivocado, Manta. Quería preguntarle a usted, señora vicepresidenta, porque así entiendo que lo va a hacer. Así lo es. En todo caso, ¿cuál es el plan que hay de la agenda para reactivar a Manta en el tema turístico? Porque si pudiéramos ver la situación, yo dialogué con Carlos Bernal, que está, entiendo, todavía en el tema de reactivación, y me habló sobre el tema secretario nacional de la reconstrucción. Correcto, hablamos sobre el tema de nuestro aeropuerto. Ahí hay que recuperar algunas cosas que faltan todavía para entrar en el plan de lo que le estaba ya hace un momento hablando. Bueno, y efectivamente, hablando en este marco del impulso de cielos abiertos, que correcto. Obviamente desde el sector turístico, desde el propio Ministerio de Transporte y Obras Públicas como ente rector de todo el tema de puertos y aeropuertos, pero también en coordinación con los compañeros que forman parte de las carteras como de comercio exterior, es decir, cómo atraer una inversión privada extranjera que genere beneficios obviamente al país, que genere empleo, pero empleo de calidad, que permita transferencia de tecnología en el marco de los grandes objetivos nacionales que nos hemos planteado en el Plan Nacional de Desarrollo. Nos parece importante y por supuesto tenemos que ver de qué manera se refuerza, por ejemplo, una infraestructura importante que en el caso concreto de la ciudad de Manta es sin lugar a dudas el aeropuerto. Aeropuerto que ya tiene algún tiempo en ese estado y que es una prioridad el retomar ese asunto. Es por ello que ya se encuentra en proceso de licitación con empresas chinas, porque recordemos que está financiado con el crédito de Exim Bank, que es de China, y que se ejecuta a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. La fecha de inicio de los trabajos es más o menos tentativo. Se espera en el segundo trimestre de este año 2018, con una inversión de alrededor de 30 millones de dólares, porque es fundamental para esos objetivos que habíamos comentado. Ese es un tema que es prioritario y que está dentro de la agenda de toda, de toda una agenda de inversión, particularmente en la provincia de Manabí, que asciende a más de 190 millones de dólares en varias obras, desde el tema el tema vial, puertos, el aeropuerto de Manta fundamentalmente, y por supuesto otras obras de infraestructura que son fundamentales. Claro, hay en marcha 85 millones de dólares invertidos en lo que tiene que ver con los pasos a desnivel.
que es lo que se ve en las vías de ingreso a la ciudad de Manta, que están en construcción. Sí. Y adicional a lo que usted refiere, en los próximos días ya el propio compañero presidente hará un anuncio importante a todos los GATS del país, porque realmente no es un tema que se enfoca en determinada provincia, pero sin lugar a dudas Manabí será muy beneficiada de este lanzamiento de la misión Agua o el programa Agua y Saneamiento para Todos. No podemos entender ya en el año 2018 con territorios que no tengan acceso a esto que constituye un derecho humano fundamental. El agua. Pero obviamente, al ser competencia de los GATS, lo más fácil es desentenderse, pero lo responsable y entendiendo que el gobierno nacional debe de trabajar necesariamente apoyando a los gobiernos autónomos descentralizados y a través de ellos, obviamente, a la gente, al pueblo ecuatoriano en los distintos territorios, efectivamente el dotar de créditos e impulsar estos proyectos, en algunos casos proyectos grandes, otros que son complementarios, que deben ejecutarse precisamente para completar la dotación de agua segura en las distintas poblaciones. Estamos hablando de muchas parroquias, sobre todo en la zona rural, que no tienen acceso todavía, incluso en ciudades como Manta, en algunos sectores no es posible todavía contar con una dotación de 24 horas al día de agua potable. Entonces, en ese aspecto habrá un respaldo del gobierno. Hay un apoyo decidido del gobierno nacional a través de la banca de desarrollo, particularmente del Banco del Estado, para dotar, para financiar estos proyectos, obviamente en orden de prioridad, que en coordinación con la Secretaría Nacional del Agua, evidentemente se están impulsando. Esto para nosotros es básico y esto le pongo principal énfasis porque como ministra actual de Desarrollo Urbano y Vivienda, efectivamente dentro de una política integral de desarrollo urbano y vivienda que incluye por supuesto el desarrollo rural, porque no podemos entender un programa de vivienda integral si no consideramos un programa de vivienda rural, que tiene tanto un déficit elevado que debemos sortear. Nosotros nos hemos planteado como meta para el 2021 efectivamente lograr alcanzar el 95% de familias ubicadas en pobreza extrema que cuenten con una vivienda digna. Y en este marco la misión Casa para Todos, que tiene importantes ejecuciones ya que vienen desarrollándose desde los primeros meses de gobierno y particularmente en la provincia de Manabí, los distintos alcaldes han dado una muestra de apoyo importantísimo a esta misión Casa para Todos, poniendo a consideración del Banco de Suelos muchos terrenos, obviamente que tienen que ser calificados por el Midubi para la ejecución de vivienda de interés social, pero vivienda digna, vivienda que tenga acceso a servicios, vivienda que sean beneficiarios, por supuesto que las familias más pobres, pero dentro de la misión Casa para Todos se inserta el plan Reconstruye, que todavía tiene muchas familias damnificadas por el terremoto que atender y son una prioridad para el gobierno nacional, así que creo que son buenas nuevas, pero sobre todo porque refleja un trabajo articulado independientemente de la bandera política de los gobiernos autónomos descentralizados. Aquí estamos en función de trabajar por nuestra gente y por supuesto que en ese sentido el gobierno nacional tiene necesariamente que brindar todo el apoyo y así lo ha dicho el propio compañero presidente Lenín Moreno. Quería consultarle sobre el tema de la refinería del Pacífico. No sé si usted tiene alguna información al respecto, pero observamos vía televisión de nuestros colegas periodistas que dan imagen al país y su información, que había algunas empresas interesadas en invertir en este proyecto que está localizado en nuestro puerto internacional. Efectivamente, hay muchas empresas a nivel internacional que tienen toda la predisposición de venir a invertir. Los acercamientos a través del Ministerio de Comercio Exterior y en eso también la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha hecho un trabajo formidable para efectivamente ir al mundo a generar este tipo de procesos, ¿no? Las inversiones están encaminadas, está ya seguramente dentro de las próximas semanas el Ecuador podrá tener también buenas noticias al respecto, ya algo ha anticipado nuestro ministro de Comercio Exterior Pablo Campana en coordinación con obviamente con el ministro de Hidrocarburos, que efectivamente están impulsando este tipo de cosas en conjunto, y la refinería del Pacífico, que es una obra importantísima aquí, por supuesto, en esta querida provincia, que va a generar muchas plazas de trabajo, porque ese es el objetivo general, una inversión privada
nacional o extranjera, que genere efectivamente empleo de calidad y que efectivamente esté en la línea de los objetivos que como país nos hemos planteado en este marco de reactivación económica y productiva en la que estamos empeñados y en la que es evidentemente una prioridad para el gobierno nacional. Entiendo que sí tiene tiempo para preguntar unas 3 puntualidades importantes, ¿verdad? El tema que tiene relación con la consulta. ¿Por qué los maravitas? ¿Por qué el Ecuador tiene que decir sí? Tiene que decir sí fundamentalmente porque el sí es hacia más democracia. El sí está orientado a construir una mejor institucionalidad. El sí está orientado a la garantía y la protección de derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. No es posible que casos como los que nos han conmocionado al país entero, que nos han interpelado como sociedad, sigan sucediendo. El plantearle a la gente que los delitos sexuales contra nuestros niños y adolescentes sean imprescriptibles debe ser una bandera que enarbolemos todos los que estamos empeñados en impulsar un gran pacto nacional por nuestros niños, niñas y adolescentes, pero también para garantizar los derechos de la Pachamama, como ese pulmón maravilloso que no solo es del Ecuador, sino de la humanidad entera, como es el Parque Nacional Yasuní. Vamos a blindar de que no pueda explotarse más allá de lo que ya actualmente está siendo explotado. Recordemos que nosotros somos todavía una economía que depende de los ingresos petroleros. Debemos dar un salto cualitativo y cuantitativo para efectivamente impulsar una sociedad del conocimiento, que no dependamos solamente de recursos limitados como el petróleo, pero efectivamente hasta tanto hay que hacerlo, pero blindando la posibilidad de que cualquier forma o tecnología o algo pueda afectar al menos en mínimo grado a un entorno que es absolutamente sensible. El plantear disminuir de 1.030 hectáreas a 300, que son las que actualmente están siendo explotadas en los bloques que se permitió obviamente en la Asamblea en el tema del Yasuní hacerlo, sin dudas es un avance importante, pero así como también proteger a los pueblos en aislamiento voluntario e incrementar a 50.000 hectáreas el área intangible. Pero no solo eso, hemos visto cómo Zaruma es una ciudad maravillosa que incluso es patrimonio cultural del Ecuador, está siendo absorbida, literalmente tragada por la tierra, por obviamente una minería también irresponsable y que se entregaron concesiones a lo largo de las décadas en el Ecuador a diestra y siniestra. Lo que estamos planteando es que no se repitan nunca más casos como Zaruma, impidiendo que se entreguen obviamente concesiones no solo en áreas urbanas sino también en zonas protegidas. ¿Cómo no decirle sí de forma contundente al plantear la derogatoria de una ley que efectivamente tuvo un propósito importante, que se mantiene vigente por parte del gobierno nacional, que es evitar la especulación del suelo? Pero si fue una ley cuyos contenidos o lo que se generó a partir de esos contenidos generó una contracción, un hecho cierto, el 8% del sector de la construcción, el sector inmobiliario se contrajo, siendo obviamente el sector de la construcción un dinamizador fundamental de la economía. Del empleo. Del empleo, pero no estamos hablando que con la derogatoria de la ley de plusvalía se van a beneficiar las grandes empresas. No, estamos hablando de que es la generación de empleo de calidad para todos. Hemos visto cómo la Federación de Trabajadores de la Construcción, como los albañiles, los ceramistas, los electricistas, las compañeras de la economía social solidaria, todo lo que gira en torno también al proceso de construcción, evidentemente respaldan de forma contundente al sí, porque la derogatoria de esa ley evidentemente implicará mayor generación de empleo en una actividad que efectivamente dinamiza la economía en los territorios. Todo esto va de la mano. Cuando hablamos del plan de gobierno y del plan Toda una Vida, de su implementación, hablamos necesariamente que va de la mano con otra prioridad del gobierno nacional, que es la generación de empleo. Cuando planteamos la misión Casa para Todos, no solo hablamos de entregar vivienda digna a la gente y sobre todo a los más pobres, sino fundamentalmente generar más de 126.000 empleos en estos 4 años, con una meta ambiciosa que nos hemos planteado de reducir el déficit de vivienda digna en nuestro país. Los que usted ha mencionado tienen financiamiento, sí hay de dónde
financiar esos efectivamente, y constan no solo en toda la planificación de este año, que ya están en ejecución 20.000 viviendas, pero por supuesto con muchos predios más. Solo para que tengan una idea, el Midubi tiene registrado más de 1.300 predios a nivel nacional, de los cuales cerca de 300 ya cuentan con categoría A, es decir, cumplen y están validados. Y de esos, 130 ya están como priorizados, es decir, distribuidos a las empresas públicas que están encargadas de la construcción de vivienda, como es Ecuador Estratégico y como es la empresa pública Casa para Todos, para que inicien esos procesos de construcción, de los cuales ya están 20.000 en marcha. Señora Entonces, hay toda una agenda importante y por supuesto que esto es parte de la gestión de un gobierno que le cumple a la gente. Pero el respaldo multitudinario de los GATS, de los distintos sectores, de los campesinos, pescadores, mujeres, universitarios, de los empresarios, del sector productivo, también de organizaciones políticas de distintas banderas, nos parece que es fundamental porque hay un respaldo multitudinario y contundente al apoyo por el sí en las 7 preguntas de la próxima consulta. No me habló del tema de la reelección, del punto de la reelección, de la consulta que hacen. Hablar de más democracia es también hablar de procesos que son dinámicos y eso es importante entenderlo. La dinámica, la democracia y la sociedad son procesos dinámicos, no son estáticos. Claro. Si en algún momento se resolvió en la Asamblea Nacional a través de las enmiendas constitucionales el levantar el candado que se puso en Montecristi, creo que es importante y que tenemos nuevos elementos que nos obligan a reflexionar y a ser responsables en el tema del plantearle a la gente porque es finalmente lo que quiere. Hoy tenemos muchos que estuvimos incluso en la Asamblea Nacional la posibilidad de poner a consideración de la gente en las urnas para que valide esa decisión. Sin lugar a dudas, de forma mayoritaria, la gente se ha pronunciado a favor del sí para regresar y retomar el espíritu de Montecristi, que planteaba nada más la postulación por 2 periodos, hacer, digamos, tener la posibilidad de una reelección, de ejercer máximo 2 periodos en todas las autoridades de elección popular, pensando en más democracia, en generar nuevos liderazgos, en evitar que las prácticas de permanencia en el poder en los distintos niveles, eso no es ni con membrete ni direccionado absolutamente a nadie. Esto parte de un ejercicio de responsabilidad, de impulsar nuevos liderazgos, pero sobre todo de evitar que con la permanencia en el poder en los distintos niveles de gobierno se puedan incluso incurrir, no necesariamente, pero es una posibilidad de incurrir en prácticas que no son apegadas a la ética y que obviamente nos han dado estos últimos tiempos elementos nuevos para plantear esa necesidad. En el marco del diálogo nacional, las organizaciones, más de 700, plantearon más de 2.700 preguntas. Y de esos grandes temas, uno de las reelecciones era uno de los principales que se repetía. De igual forma con la composición del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que retomando el espíritu de Montecristi, evidentemente la idea siempre será apuntar a una mejor institucionalidad, pero sobre todo que esté en sintonía con las demandas de la gente. ¿Qué más legítimo y democrático es que aquella composición del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de esa quinta función del Estado que fue un avance fundamental en el proceso constituyente, hoy se pueda conformar a partir del voto universal, del voto de la gente en las urnas? De darse el caso que le preguntaba hace momentos, en el tema de que usted encabeza la terna para que la Asamblea sea la que dictamine lo que va a pasar en los próximos días, de ser electa usted vicepresidenta de la República ya en funciones del Ecuador, porque usted mencionaba hace un rato que lo que tiene es un encargo, porque así lo es, lo determina la ley. Quería preguntarle en qué basará su accionar. Está contemplado el papel del vicepresidente en la Constitución, pero basará efectivamente en qué aspectos de la vida nacional, de lo que usted ya ha hablado, ¿no? Pero debe haber algunos otros aspectos que se han quedado todavía por trabajar. A ver, la propia Constitución establece que eso es potestad exclusiva del presidente de la República, el asignar las funciones al vicepresidente o vicepresidenta. Ya veremos en su momento, insisto, yo agradezco por supuesto y asumo con absoluta responsabilidad, con humildad, con mucho compromiso, como no puede ser de otra manera, esta nominación en la terna junto a 2 queridas compañeras. Y bueno, será la Asamblea Nacional la que resuelva. Obviamente la decisión del compañero presidente ha sido ya enviar la terna, conforme ya ha sido de conocimiento público. La Asamblea Nacional entiendo que se reunirá, no sé, el sábado me parece que
lo han convocado y ya está en la cancha de la Asamblea Nacional aquella decisión. Recordar que para el gobierno de todos el respeto a la autonomía y a la independencia de funciones del Estado es absolutamente fundamental y ha sido reiterativo, obviamente, el presidente de la República en manifestar ese tema e insistir que uno siempre estará en donde le sea más útil al proceso, más útil al país, en donde pueda, a partir de las capacidades que uno ha podido ir construyendo y generando a lo largo de todo este tiempo, ponerlas obviamente al servicio y a disposición de la gente. Así que serán, independientemente, digamos, de las decisiones que se tomen, siempre será quien sea que ocupe obviamente la vicepresidencia de la República, acompañando la gestión del gobierno de todos y particularmente del compañero presidente, las funciones que obviamente él las determine, él las asuma. Nosotros hasta tanto, pues como ha sido desde hace ya 3 meses que hemos asumido el encargo, con absoluto compromiso, y creo que la tarea, digamos, la hemos asumido con mucha responsabilidad. Los resultados están ahí a la vista. Hay una consulta popular en marcha que convoca al próximo 4 de febrero a los ecuatorianos y ecuatorianas a pronunciarnos en las urnas sobre estos grandes temas de interés nacional. Quería preguntarle algo, y discúlpeme si me atrevo a consultar algo que a veces no se habla, no se dice. El tema político, evidentemente, usted es militante de Alianza País. En Manaví hay miles de personas que son militantes de Alianza País, pero que están en la incertidumbre de saber, bueno, ¿qué hago ahora? Porque se dividió el movimiento como en dos. ¿Qué pasa con esos distinguidos compañeros suyos que están escuchándolo a esta hora? ¿Qué les dice usted? Primero, que nosotros defenderemos siempre el derecho a pensar distinto, a disentir. Y que en todo colectivo humano, más aún en un colectivo político, siempre habrán diferencias y discrepancias. Eso es parte de la vida, no se diga de la vida política. Sin embargo, con absoluta responsabilidad, entendiendo el rol histórico que cada uno de nosotros jugamos en este proceso. Un proceso que hemos ayudado a construir a lo largo de una década. Un proceso que bajo ningún punto de vista debe tener dueños ni dueñas. Somos miles los que hemos ayudado en mayor o menor medida, en uno u otro grado, a construir. Creo que han habido logros indiscutibles, hay conquistas de una década ganada que obviamente le hemos afianzado junto al pueblo ecuatoriano y en las urnas, en democracia, con la legitimidad de la voluntad popular, pero que evidentemente el ejercicio de hacer, el ejercicio de gobernar, evidentemente también genera la posibilidad de cometer errores. Y los errores hay que asumirlos y corregirlos. Los temas que no han dado resultados esperados hay que ajustarlos. En un proceso revolucionario, en un proceso transformador, la crítica y la autocrítica deben necesariamente ser una característica. Son válidas. No es posible entender un proceso transformador si es que no se asume que hay cosas que se cometieron y se hicieron mal. Y que hay cosas que son una tarea pendiente, como por ejemplo la revolución agraria, que la hemos asumido como una bandera fundamental y una prioridad del gobierno de todos. Hay mucho que hacer, y a los compañeros y compañeras decirles que este gobierno, que responde al plan de gobierno que el pueblo ecuatoriano decidió en las urnas en abril del 2017, no solamente ha dado muestras claras de que estamos caminando por el camino correcto, ojo, levantando de forma frontal y contundente la bandera de lucha contra la corrupción, reivindicando el espíritu de Montecristi, enarbolando la bandera de la revolución ética. Eso es lo que nosotros planteamos. Y respecto al tema de Alianza País, siempre hemos sido unos convencidos de que los problemas internos hay que resolverlos a lo interno. Esos son temas que deben de procesarse. Recordemos que el presidente de todos los ecuatorianos también es el presidente de nuestro movimiento, y nosotros estamos empeñados, y como militante lo hemos dicho a lo largo de toda una década, de seguir fortaleciendo los procesos de democratización interna de nuestra organización, de consolidar procesos de formación política en nuestra militancia, pero sobre todo de entender que los grandes objetivos nacionales son los que tienen que estar también en sintonía con lo que la militancia y la dirigencia de un proyecto político como es el que hemos impulsado desde hace más de una década, tiene que estar efectivamente haciendo clic, sintonizando, siendo consecuente con lo que reclaman las mayorías. Y esa ha sido una postura clara y decidida del gobierno de todos que preside el compañero presidente Lenín Moreno. Una última inquietud nada más, perdóneme que la haya hecho hablar más, yo sé que usted está muy cansada por el recorrido que ha hecho, es el trajín político de estos días.
La veremos en todo caso recorrer Manabí, entiendo que así es. Por supuesto. Tienen ustedes una agenda por el tema de la consulta que viene. ¿Eso será cuándo? ¿En estos días? Bueno, la próxima semana yo particularmente tengo que regresar. Vamos a hacer, como mencionaba, la inauguración ya oficial de la urbanización del nuevo Jaramijó con 112 familias beneficiarias del proceso de reconstrucción. Eso estaba previsto para hoy, ¿no? Sí, pero lo hicimos unos cambios precisamente porque el compañero presidente no pudo acompañarnos, pero finalmente ya las familias están pasándose. De hecho, ya está todo listo. Lo que vamos a hacer es, obviamente, la próxima semana ya la entrega formal de estas viviendas dignas a 112 familias damnificadas por el terremoto, como una de las grandes acciones que venimos desarrollando como gobierno de todos, con acciones emprendidas en este periodo de gobierno que ya lleva 7 meses. Entonces ese acto queda para la próxima semana, ¿no? La próxima semana, sí, ya seguiremos trayendo buenas nuevas cuando venimos a esta tierra linda. Muchas gracias por llegar acá. No sé si algo se quedó sin poderle preguntar, que sea importante que usted le pueda comunicar a la opinión pública nacional, América Latina y en el mundo, que la están viendo, que la están escuchando a través de todas las redes sociales del mundo entero. En la parte final, muchas gracias por venir. Bueno, muchas gracias, siempre un gusto estar aquí, siempre un gusto volver, porque siempre estamos permanentemente visitando esta querida provincia y reivindicar el deseo de los mejores, digamos, las mejores buenas nuevas, todos los parabienes para ustedes y sus familias en este año 2018, que está cargado de mucha esperanza, de mucho optimismo. Creo que los resultados en materia económica son bastante alentadores. Estamos por el camino correcto, saliendo adelante de la mano con el sector privado, de la mano con las organizaciones, de la mano con los gobiernos autónomos descentralizados y sobre todo fortaleciendo esa participación ciudadana con el impulso a un proceso de consulta popular que el próximo 4 de febrero estamos absolutamente convencidos de que será un triunfo rotundo por el sí, efectivamente, pero que desde ya triunfó la democracia y ese ejercicio de participación de todos los ecuatorianos como un derecho fundamental. Muchas gracias a la vicepresidenta de la República del Ecuador. Gobierno de la República del Ecuador, el gobierno de todos.